Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Vamos a ver un importante tema de contenido en este video de hoy. ¿Qué significa el cambio de estatus y su importancia? Es de vital importancia para usted que vea este video de principio a fin, puesto que algo muy esencial que ocurre día a día con las personas que vienen aquí a los Estados Unidos es que algunas de ellas se descuidan en su estatus legal y que finalmente se quedan fuera de estatus. Esto significa que usted empieza a tener una inadmisibilidad por presencia ilegal. Y todo, pues se hubiese podido evitar si usted hace lo correcto y toma los pasos, pues correctamente dichos por la ley federal, tales como por ejemplo el cambio de estatus. Así que veremos en este video de principio a fin cuáles son esas medidas que debes tomar para que no quedes fuera de estatus y por supuesto bajo la ley federal seas inadmisible, inclusive puedes perder hasta tu visa de no inmigrante, tales como la visa de turista u otros tipos de visas de no inmigrante. Así que no te pierdas este video, compártelo una vez que lo veas, que es un tema de contenido. Ya regresamos en unos pocos segundos. Gracias una vez más por estar aquí. Les habla su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde Miami, Florida. Por favor, denle like a este video porque es un material de contenido que va a ser de utilidad no solamente para ti, sino también para tu familia o para quien lo pueda necesitar. Vamos a hablar del cambio de estatus. Recordemos qué significa ese cambio de estatus, pero no antes quería mencionarles algo. ¿Qué significa el estatus de no inmigrante? O básicamente esa persona que viene aquí a los Estados Unidos con un objetivo preciso temporal. Es decir, esta persona viene con un estatus de no inmigrante y estos estatus de no inmigrante, por ejemplo, pues tienen que ver con 40 aproximadamente tipos de visas de no inmigrantes. Esto significa que la persona va a venir a los Estados Unidos con la intención de cumplir un propósito temporal, es decir, que viene con una pues tarea específica y esto no le va a permitir quedarse permanentemente porque el mismo nombre lo infiere, se dice de la visa, pues es una visa de no inmigrante y por consiguiente su estatus es de no inmigrante. Entonces es de mucho cuidado que usted no se quede fuera de ese estatus que recibe de no inmigrante. La típica visa de no inmigrante es la visa de turista. Esta visa de turista es una de las tantas, perdón, visas que hemos explicado anteriormente, de esas 40. Entonces, esta visa, por ejemplo, a usted se la adjudican por un tiempo determinado, regularmente por 10 años. Pero cuando usted ingresa a los Estados Unidos, le dan un estatus a través de algo que se denomina la I-94. Cuando usted ingresa a los Estados Unidos, entonces a usted le otorgan regularmente 6 meses para estar aquí en los Estados Unidos, es decir, que su estatus es legal por 6 meses como no inmigrante y como básicamente basado en la visa de turista B1, B2. Una vez usted pase ese tiempo o expire la I-94, usted se quedará fuera de estatus. ¿Qué sucede de ese momento en adelante? Pues usted va a tener una inadmisibilidad de acuerdo a la ley federal y por tanto usted inicia una presencia ilegal aquí en los Estados Unidos. Así que es muy importante que ustedes se den cuenta de este video, lo esencial que es mantener ese estatus legal. Y uno de los aspectos que precisamente vamos a mencionar a fondo en este video es la posibilidad de hacer un cambio de estatus de una visa de no inmigrante a otra visa de no inmigrante. Esto significa el cambio de estatus. Básicamente entonces el cambio de estatus le va a permitir a usted permanecer en un estatus legal aquí en los Estados Unidos sin perder esa elegibilidad o sin perder básicamente ese estatus aquí en los Estados Unidos y no va a tener problemas de ser puesto en un proceso de remoción que posteriormente le daría una deportación a usted e inclusive pérdida de su visa determinada de no inmigrante. Recordemos que hay diferentes tipos de visas de no inmigrante, tales como visas de empleo, visas de inversionistas y también la visa, como les expresaba anteriormente, de turista. Entonces,
¿Qué sucede? ¿Quién es elegible para ese cambio de estatus? Primero, usted tiene que haber ingresado a los Estados Unidos de manera legal, es decir, usted tiene que haber sido inspeccionado, admitido o haber obtenido, por ejemplo, un parol en un puerto de entrada determinado de aquí de los Estados Unidos. Ahí entonces usted no puede haber cometido ningún tipo de delito, crimen o algún tipo de acción, acto que sea contrario a la ley, porque esto también lo hace inadmisible, así que usted no pudiese hacer ese cambio de estatus. Otros factores pueden depender del tipo básicamente, de visa que usted tenga aquí en los Estados Unidos. Entonces, para que usted pueda hacer este cambio de estatus, usted tiene que explicarle a USCIS, básicamente, que usted va a pasar de ese estatus de no inmigrante a otro estatus de no inmigrante con un propósito específico. No puede estar pasando a ese otro estatus si no existe un argumento legal que lo haga usted elegible para ir a ese otro estatus nuevo de no inmigrante. Vamos a dar el ejemplo típico. Entonces viene usted como turista y entonces va a iniciar ahora una inversión aquí en los Estados Unidos para pasar a una visa E2. Entonces tenemos que argumentar adecuadamente que usted va a tener una inversión sustancial de dinero aquí en los Estados Unidos, que posee esa inversión sustancial de dinero, que tiene un plan de negocios establecido hasta por un tiempo a largo plazo, aproximadamente de 5 años, y que por supuesto tiene los criterios de elegibilidad satisfechos para que usted pueda obtener este cambio de estatus. Sin embargo, es importante que usted sepa exactamente cuáles son esos criterios, que se asesore de un abogado y que, por supuesto, este abogado lo guía a usted en ese cambio de estatus, porque recordemos que existen muchas visas de no inmigrantes que, pues, por supuesto, le permiten hacer ese cambio de estatus, pero que hay otras visas que no le permiten a usted venir aquí a los Estados Unidos y hacer un cambio de estatus, como por ejemplo una persona tripulante de algún tipo de embarcación o algún tipo de este tipo de aerolíneas, por ejemplo. O tampoco puede hacer un cambio de estatus una persona que venga de tránsito aquí a los Estados Unidos. Tampoco una persona que venga con una visa de fiancé o K1, K2, K3 o K4. Tampoco algún tipo de informante o testigo que venga exclusivamente con ese propósito. Entonces, es importantísimo que usted sepa exactamente cuáles son esas visas cuya elegibilidad es factible para hacer ese cambio de estatus. Hay otras visas que tienen restricciones en relación con la habilidad de solicitar un cambio de estatus, tales como la visa de intercambio educativo o de intercambio básicamente cultural como la J1 o vocacional como la M1. Así que es esencial que usted sepa exactamente a cuál visa de no inmigrante va a hacer ese cambio de estatus, porque existen, como les mencionaba anteriormente, visas de empleo, visas de inversionistas, visas de ejecutivos, visas de habilidades excepcionales. En fin, existe una gama bastante amplia de 40 aproximadamente visas que usted puede hacer ese cambio de estatus específico. Entonces, cada una de estas visas tiene unos requisitos de elegibilidad que usted debe cumplir exactamente como lo demanda la ley. Así entonces, cuando usted ya solicita ese cambio de estatus, pues USCIS va a tomarse el tiempo para efectos de brindarle a usted una respuesta. No significa que a usted no le venza el estatus de no inmigrante que inicialmente había obtenido a través de esa I-94. Cuando se le venza ese estatus legal de no inmigrante de la I-94, pues por supuesto USCIS va a tener una discrecionalidad de no enviarlo a usted a un juez de inmigración para un proceso de remoción, mientras que usted, o siempre y cuando mejor, usted haya enviado ese cambio de estatus antes de que se le venciera ese estatus legal aquí en los Estados Unidos. Es decir, que ellos van a estudiar su caso a pesar de que usted lo envió antes y se le venció ese estatus legal de no inmigrante. Entonces, ellos van a tomarse el tiempo necesario para pues otorgarle a ustedes ese nuevo estatus legal de no inmigrante a la otra visa que usted necesita. Sin embargo, este cambio de estatus puede darse la ocasión que es negado. Una vez sea negado,
pues obviamente usted tiene que irse de los Estados Unidos en el tiempo que ellos le indican allí en esa decisión, que regularmente es casi que prácticamente de inmediato. Y pues por supuesto, contrario a ello, si a usted le otorgan su cambio de estatus, pues usted ingresa al siguiente cambio de estatus o al siguiente estatus de no inmigrante con una nueva connotación de visa. Y hacíamos el ejemplo del turista que viene con ese estatus, pasa ahora como inversionista E2, por ejemplo, y ya usted va a tener esa connotación de inversionista o de estatus de no inmigrante E2. También puede pasar a estatus de no inmigrante como estudiante F1. Entonces es importante todo este tema porque de lo contrario usted se puede quedar sin estatus legal. Es muy esencial que usted esté pendiente de los tiempos. He tenido muchos clientes, muchas personas que nos llaman y en ocasiones se confunden porque piensan que estaban uno de ellos sin estatus legal u otros pensaban que tenían que hacer el cambio de estatus en un tiempo posterior al vencimiento de su I-94 quizás, ¿no? Hay personas que ignoran desafortunadamente las leyes de inmigración y por eso usted tiene que asesorarse adecuadamente de su abogado de inmigración o de quien lo esté apoyando, porque pues puede ser cualquier otra persona quien lo esté apoyando, pero siempre que sean personas idóneas y que tengan la capacidad, el conocimiento adecuado para que usted no tenga ese inconveniente de inelegibilidad posteriormente, porque si usted pierde una visa de no inmigrante, posteriormente va a ser muy difícil que usted recupere esa posibilidad de obtener esa visa de no inmigrante una vez usted la haya perdido. Finalmente, de manera conclusiva de este video, importantísimo, por eso les decía que de principio a fin tenían que estar en este video, el cambio de estatus. ¿Qué es el cambio de estatus finalmente? Es cambiar de una visa de no inmigrante, perdón, de un estatus de no inmigrante determinado a otro estatus de no inmigrante diferente al cual, pues usted, en el cual usted fue admitido inicialmente a los Estados Unidos. Ese es el cambio de estatus, venir de aquí, de este estatus de no inmigrante a otro estatus de no inmigrante de una visa diferente, por ejemplo, que en realidad no sería una visa, sino que sería un estatus, ¿no? Porque recordemos que los estatus son dados aquí dentro de los Estados Unidos. Las visas son dadas en los consulados o embajadas. Así que es muy importante este video porque muchas personas pueden salvar su estatus legal aquí en los Estados Unidos y pueden evitar inadmisibilidades posteriores y también inclusive perder su visa. Este video es muy importante, les habló su abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde Miami, Florida en los Estados Unidos. Dele like a este video porque es un material que de verdad es de importancia no solamente para usted, para su familia y para quien lo pueda necesitar. Veremos una serie de videos de este mismo tema y diferencias entre el ajuste de estatus y el cambio de estatus. No se pierdan estos videos porque son muy importantes y material de contenido. Visítenos en nuestras redes sociales también. Les habló su abogado de inmigración Luis Victoria. Gracias una vez más.